Agradecemos que usted se continúe informando con Noticiero Hechos. Estamos en el día martes, ya en el 29 de junio de 2021. Saben, esta mañana tenemos la visita del doctor Iván Solano Leiva, él es infectólogo. Aprovechando que él estaba con nosotros aquí en el edificio Bicentenario, le hemos invitado para que nos dé algunos datos importantes respecto al tema de la pandemia. Les hemos venido reportando en los últimos días un incremento de casos de COVID-19 y también la situación en la que se está pidiendo a la población que continúe acatando las medidas de bioseguridad. Esto en medio de cómo continúa el proceso de vacunación avanzando en El Salvador, pero también las amenazas que surgen a nivel global con el aparecimiento de las denominadas nuevas cepas de COVID-19. Se habla de la denominada cepa Delta, se está hablando de otra cepa denominada la cepa Lambda, y así va continuando, digamos, esta situación que está obligando incluso a países que ya consideraban superada la pandemia a dar un paso atrás. Por ejemplo, Israel fue uno de los primeros países que dio pasos importantes en la lucha contra esta enfermedad, pero ahora están imponiendo nuevamente restricciones a su población y pidiendo que vuelvan a utilizar las mascarillas. Doctor, buenos días, qué gusto recibirlo, qué bueno que puede acompañarnos. Gracias por su tiempo, doctor Iván Solano Leiva. Muchas gracias, Manuel. Un placer estar aquí nuevamente en Hechos y en la entrevista, ¿no? Y dispuesto a discutir esta situación. Doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Veníamos con, digamos, una especie de meseta en la que los casos, se podría decir, se habían estabilizado, pero de hace unos días para acá se han venido registrando casos entre los 190, 200 casos diarios. De pronto pues se ha dicho de que porque los ciudadanos estamos relajándonos ante las medidas de bioseguridad y mucha gente piensa de que porque ya le vacunaron ya pues está exenta de enfermarse, pero obviamente su punto de vista médico es importante en esto, doctor. ¿Qué dice usted a los ciudadanos que pues están atentos a toda la información que se da sobre la pandemia? Bueno, definitivamente desde el 2 de junio la directora de OPS ya alertaba en su conferencia de prensa semanal de que los casos en general en América Latina se habían incrementado y específicamente del área centroamericana, El Salvador, Belice y Panamá, en la última semana, decía ella en su conferencia de prensa, claro, había incrementado, se habían doblado la cantidad de casos nuevos y la cantidad de fallecidos. Nosotros como gremio médico lo habíamos detectado esto desde 3 semanas antes de que lo reportara OPS. Ahora bien, ¿por qué se está dando este incremento de casos en nuestro país? Pues nosotros creemos de que había una relajación de las medidas de prevención, de las medidas no farmacológicas que han demostrado que previenen la transmisión del virus, pero que esta conducta también ha sido estimulada por no dar los mensajes adecuados de que la pandemia no se controla únicamente vacunándome, que yo no puedo, o sea, la estrategia de vacunación como tal debe ser parte integral del otro tipo de medidas y no es per se la que nos va a controlar la enfermedad. Sí. Ya lo mencionó usted, Israel, ¿no? Sí, claro. Israel, un país que el 100% de sus personas vacunadas, que han dado muy elevadas, han recibido la vacuna de Pfizer, que en teoría es la vacuna que tiene mayor eficacia para prevenir casos nuevos. Entonces, debemos de recordar que también la primera generación de vacunas, que podemos decir a estas que han surgido, fueron diseñadas para atacar a la cepa original de la ciudad de Wuhan, de China. Pero ya hemos visto las variantes que están surgiendo del virus y que cada vez más esas variantes, sobre todo las de preocupación y la que usted se refería a la variante Delta, están encontrando la manera de poder evadir la acción de la vacuna para prevenirme la enfermedad. En ese sentido, yo creo que la población debe entender de que por estar vacunado no significa que estoy inmunizado. Son dos cosas completamente diferentes y que yo debo de seguir manteniendo las otras medidas no farmacológicas, como son el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera, y no asistir a eventos masivos y sobre todo en lugares cerrados, ¿no? Esos factores han hecho de que los casos se incrementen. ¿Vea? La semana recién pasada han habido fiestas de graduación de colegios bilingües en este país,
Sí. Y su servidor ha atendido bastante cantidad de casos de jóvenes y de familiares de jóvenes que asistieron a fiestas de graduación de estos colegios. El sábado pasado, y quiero aclarar desde un principio, no estoy en contra ni critico lo que pasó en cuanto a la manifestación del orgullo gay, ¿no?, que se dio el sábado, pero creo que no se midieron o no se mantuvieron las medidas de prevención. Esos y otros factores, asistencia a bares, discotecas, eventos deportivos, etcétera, etcétera, son disparadores de casos, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos ante esta situación. Pero, doctor, ¿qué tan grave puede ser, digamos, el hecho del COVID-19 en personas que ya están vacunadas? Porque ese es otro punto importante respecto a que mucha población, primero que piensa de que si ya me vacuné, pues ya estoy exento de que la enfermedad me dé. Y usted, pues obviamente está desmintiendo desde su experiencia médica y de lo que está viendo directamente en el campo que esto no es así. Y de hecho, pues a nivel global se ha dicho de que las vacunas solo son, digamos, un refuerzo para el sistema inmunológico de una persona a la hora de que el virus invada su organismo, pero digamos, ¿qué tan letal continúa siendo el COVID-19? Bien, importante eso para poder aclarar también. Las vacunas, no es lo mismo cuando yo comparo una persona vacunada con cualquiera de las vacunas con una persona que no está vacunada. La persona vacunada tiene la ventaja, porque todas las vacunas que están disponibles al momento han demostrado arriba del 80% que me previenen a que yo desarrolle una enfermedad grave, que me vaya a morir por COVID, sí, o que me vaya a hospitalizar por COVID. Eso lo hacen todas las vacunas y es algo importante. Por eso es que nosotros llamamos a la gente a que se vacune. Donde hay diferencias es en aquellos casos de que yo, a pesar de estar vacunado, yo pueda desarrollar una enfermedad leve. O sea, imagínate, yo no estuviera vacunado y tú estás vacunado. Yo tengo más probabilidad de que me vaya a morir si me llega a dar el COVID que si a ti te da el COVID estando vacunado. A ti te va a dar lo más probable una enfermedad sintomática leve, ¿ya? Pero sí te puede dar. Pero ¿qué pasa tú que tienes la enfermedad sintomática leve? Tú puedes infectar a otros miembros de tu familia que no están vacunados y a ellos sí les puede dar enfermedad grave. Entonces, de ahí la importancia de que nos vacunemos todos, que no le temamos miedo a las vacunas, pero que tampoco pensemos que porque ya recibimos las 2 vacunas, nos va a dar leve, sí, pero nos va a dar leve a nosotros, pero a los que están a nuestro alrededor sí les puede afectar y que no están vacunados, ¿verdad?, les puede afectar y les puede causar hasta la muerte, ¿no? Doctor, como decíamos, definitivamente que hay muchas situaciones que indagar en el caso de El Salvador. A nivel centroamericano se ha dicho que El Salvador está a la cabeza en el tema de vacunación, pero como decíamos, las cepas nuevas que están surgiendo de COVID-19 son una amenaza latente para todo el mundo. De hecho, científicos a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, a nivel de Sudamérica están diciendo de que estas cepas o estas variantes del virus se pueden convertir en una amenaza también grave para toda la población. ¿Qué dice usted en este caso, doctor, de la amenaza que representa para la población de El Salvador estas amenazas como la de la India, por ejemplo, la cepa de la India o la denominada Delta Plus, que son diferentes cepas o diferentes variantes de una misma enfermedad, de la COVID-19? Bueno, en primer lugar decirle que estas variantes no son amenazas, son realidades. De hecho, ya mencionó usted Israel, el Reino Unido, claro, ha vuelto a tomar medidas. ¿Por qué? Porque ya el 90% de nuevas infecciones que está teniendo el Reino Unido son producidas por la cepa hindú. Ya desplazaron a la cepa británica o a la cepa alfa, si mal no recuerdo que es el nombre en el calendario, perdón, en el abecedario griego. Entonces, son una realidad esas, no son amenazas. Ahora, en nuestro país, ¿qué pasa? Yo no descartaría que ya estén circulando las variantes, porque vemos que a nuestro alrededor Panamá ya detectó las 4 variantes de preocupación, Costa Rica 3, excepto la hindú, Honduras ya hizo su reporte la semana pasada que ya tienen las 3, México las 4 y Estados Unidos las 4 variantes. Y dentro de los estados de Estados Unidos que tienen mayor prevalencia de la variante hindú, están los estados donde viven los salvadoreños, California,
Washington, D.C. y sus estados circunvecinos, Texas. Entonces, ¿cómo no pensar que estos ya llegaron a nuestro país? El problema es que no estamos haciendo la vigilancia y debemos de hacer la vigilancia, ¿vea? Porque de esa manera vamos a darnos cuenta ante qué nos estamos enfrentando y también ver si nos permitiría cambiar estrategias de vacunación. Sería productivo continuar vacunando, sería efectivo, continuar vacunando con Coronavac si ya tenemos variantes más agresivas o no. Entonces son varias cosas que yo creo que deben de tomarse en cuenta y por eso la importancia de la transparencia de la información, que es lo que nosotros hemos venido diciendo. No es posible que no tengamos información fidedigna y transparente que pueda ser validada por entes externos a los oficiales, ¿verdad?, sobre este tipo de situaciones, porque para eso sirven, ¿no? Doctor, ¿quiénes son los que se están enfermando en El Salvador? Primero, sabíamos que era la población de mayor edad la que estaba sufriendo pues, las consecuencias de la COVID-19. Comenzó el proceso de vacunación de toda esa población, se siguieron acatando una cantidad de recomendaciones respecto a cómo proteger a los adultos mayores. Pero ¿qué pasa con la población, digamos, que está en edad productiva y que es la que, por lo general, continúa desarrollando sus actividades con toda la normalidad? ¿Es esta la población que se está enfermando más en este momento en El Salvador? Sí, vemos los datos oficiales y nos hablan de que entre los 20 y los 39 años de edad son los más afectados, ¿verdad?, que están desarrollando. Y nosotros lo hemos venido visualizando, palpando en el día a día. Claro. El año pasado, a estas alturas, los más afectados eran población adulta mayor, ¿verdad?, y donde tenía mayor impacto. Ahora, desde el mes de marzo más o menos, nosotros hemos venido viendo de que esto cambió, ¿verdad?, y que comenzamos a ver que personas más jóvenes, menores de 59 años, hacia abajo, estaban teniendo mayor impacto de desarrollar neumonías y lo estaban desarrollando a unos días más tempranos que como lo veíamos anteriormente, que en promedio andaba entre 7 días que se presentaba la neumonía como complicación en las personas infectadas. Hoy no, hoy ha sido más jóvenes y además las neumonías se está presentando mucho más rápido, en un día quinto, que no se puede traducir eso. En primer lugar, uno pudiera decir, bueno, se están afectando más los jóvenes porque son los que menos se han vacunado porque se comenzó con los adultos mayores. Claro. Esa es una hipótesis válida, pero que no se ha comprobado. ¿Por qué? Porque no se ha hecho estudios para saber ese tipo de situación. Pero también yo le pudiera decir, Manuel, y a los amigos televidentes, de que esto pudiera deberse porque está circulando variantes de preocupación en nuestro país que han demostrado que cambian la epidemiología y que afectan también más a la población de este tipo. Entonces, volvemos al principio, la transparencia de la información, conocer la realidad y darla a conocer tanto a la población como a los académicos de este país y a los epidemiólogos salubristas de este país, ayudaría bastante para poder tomar las medidas adecuadas de salud pública para contener esto. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente que nos sintoniza en sus casas y que, como decíamos, no es lo mismo que hablemos nosotros los periodistas sobre el tema de la pandemia a que hable alguien que está trabajando en el campo y que conoce pues de temas directamente de salud porque es su área de trabajo y su especialización? ¿Qué decirle al ciudadano respecto a qué medidas debe tomar para enfrentar, digamos, lo que está ocurriendo en El Salvador y que los casos no se continúen multiplicando? Porque sabemos que esto ya es una responsabilidad individual también, el cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Entonces, las recomendaciones que da usted como experto, como infectólogo, doctor, para que el ciudadano que está en este momento sentado en la comodidad de su casa o que nos está sintonizando en algún lugar de la República, pues tenga claro qué es lo que se debe hacer. Bueno, en primer lugar, no relajar las medidas, no asistir a eventos masivos donde va a haber mucha cantidad de gente y sobre todo si es en lugares cerrados. Eso es básico. Nos va a permitir mantener el distanciamiento social. Segundo, el uso de la mascarilla, adecuado de la mascarilla. Cuando yo esté fuera de mi casa y que vaya a lugares que tenga que ir, yo debo utilizar la mascarilla. Transporte público, negocios, bancos, etc. El lavado de manos con alcohol, gel o con jabón
frecuentemente, ¿vea? Más vacunarme. ¿Con cuál vacuna? La mejor vacuna contra COVID es la que se pone. O sea, si me ofertan Pfizer, está bien. Si me ofertan CoronaVac, está bien, cualquiera. Pero esa puede hacer la diferencia, ¿vea?, entre que yo pueda fallecer o que yo pueda tener una infección leve por COVID. Doctor, ¿qué tan importantes son los tamizajes? Porque sabemos que hoy, por ejemplo, las cabinas para detectar casos están aquí en la zona de Salvador del Mundo, están específicamente en San Salvador. Pero, ¿qué tan importante es el hecho que se continúen levantando los tamizajes? Importantes son, definitivamente, eso no hay duda. Ahora, cómo los implementamos y cómo utilizamos esos datos es otra cosa. Debería de hacerse tamizajes comunitarios basado en información epidemiológica verdadera. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo andar en todo el país haciendo tamizajes por hacerlos, sino que también la decisión de dónde yo voy a hacer tamizaje debe estar basada en información de donde yo sepa que está circulando más el virus, para poder tomar medidas. En primer lugar, darme cuenta si verdaderamente, por decirle, en el municipio de Ciudad Delgado se han incrementado los casos de COVID, entonces hay que ir a ver qué medidas se toman. Claro. Para eso es importante, vea, y no puedo hacer ese tipo de tamizajes. Bueno, otro aspecto importante es que verdaderamente los casos que salen positivos se reflejen en las estadísticas. Yo le voy a comentar 2 casos recientes que yo he tenido a través de videoconsultas. Una persona inicialmente se hizo la prueba y cuando le hacen la prueba de tamizaje comunitario, claro, fue introducido como sospecha de COVID-19 cuando le hacen la prueba. Pero salió positivo a los 2 días después. Entonces, le envían el resultado de la prueba ya positivo. Pero cuando viene ella y pide que le manden, que es otra cosa, el kit de medicamentos, le dicen o que lo anoten ya como que necesita una incapacidad que diga que es positiva, claro, le dicen el UNTRES-2, ¿sabe qué? No podemos hacerlo. Usted quedó, cuando se le tomó la prueba era sospechosa, entonces no podemos dar eso. Eso es ilógico. O sea, eso es ilógico. Y esa es una manera de no contabilizar ese caso como positivo, ¿ya? Entonces, ¿de qué me sirve hacer tamizajes si no los estoy introduciendo? Y así otro caso que recién tuvimos nosotros, en donde se ve que de alguna manera hay muchos pacientes que son detectados, ¿verdad?, y que no son contabilizados en las estadísticas oficiales, y favorece pues al subregistro que nosotros hemos venido mencionando. Exactamente, a ese punto iba, doctor, en el tema del subregistro. El subregistro se había dicho que podía existir entre casos positivos y también incluso entre muertos, porque la cifra de muertos durante mucho tiempo hubo incluso una controversia entre las alcaldías y los datos que proporcionaba en este caso Salud, porque decían las alcaldías que ellos habían detectado una cantidad de gente que había tenido que sepultar con los protocolos COVID y bueno, y que la estadística no lo reflejaba. ¿Cómo se da este contraste y cómo entenderlo, esta situación que está ocurriendo? Nosotros también siempre hemos dicho de que ningún sistema de salud tiene el 100% de capacidad para detectar, no es infalible o es para captar el 100% de casos. Siempre puede haber un subregistro, pero que son subregistros aceptables, unos más, unos menos, pero tener un subregistro, para el caso que usted mencionó, en el caso de mortalidad de un 600%, o un subregistro en casos nuevos de 400%, como se ha demostrado por diferentes medios en este país, ¿vea?, tanto organismos académicos como investigaciones periodísticas, etcétera, pues eso ya no es permisivo, pues, que pueda haber. Lo único que nos está diciendo es que hay una manipulación intencionada de los datos. Entonces, si yo pienso de que estoy controlando bien la enfermedad, yo voy a dar un mensaje erróneo a la población. ¿Y qué voy a hacer con eso? En primer lugar, voy a hacer que la gente diga, bueno, ya estamos controlados, puedo relajar las medidas. Y se viene como boomerang
a incrementar más los casos. Por eso es importante la transparencia de los datos. Que me disculpe, señor ministro, pero yo ya no puedo confiar en su palabra, pues con tantas mentiras que nos han dicho, no puedo confiar en la buena voluntad, disculpe. Vea, la transparencia en este país no puede ser mala palabra. Vea. Y para eso sirven los datos, para tener una verdadera fotografía del problema que estoy enfrentando y tomar las mejores medidas para combatirlo. Pero si yo vivo en una nube que me oscurece los datos, voy a tomar malas medidas, ¿ya? Y no voy a lograr contener la enfermedad, en este caso pues la COVID-19. Doctor, para cerrar este pequeño espacio que hemos tenido para conversar con usted, ¿qué medidas son las básicas? Porque de pronto sabemos que en muchos lugares todavía pues hay algunos donde ya no toman la temperatura, hay mucha gente que todavía pues se limpia los zapatos antes de entrar a la casa porque estaba con esto del tema de que se podía llevar el virus en los zapatos, o también cuando van a hacer compras al supermercado llevan y limpian todas las cosas antes de meterlas a la casa. ¿Qué tan efectivas son estas situaciones, digamos, a la hora de prevenir los casos de COVID-19? Y digamos, porque muchas veces nosotros por lo menos como medios hacemos énfasis en las tres que son como las básicas: el uso de la mascarilla, la desinfección de las manos y evitar las aglomeraciones, que son como las que se consideran claves. Pero ¿qué otras tienen validez o no tienen validez, doctor, las otras? Las tres que acaba de mencionar son las únicas que han demostrado desde el inicio de la pandemia y que son altamente efectivas en la prevención de la transmisión del virus, ¿no? Las otras, como poner rodapiés o con soluciones desinfectantes que están a las entradas de las oficinas, esa ya demostró que no funciona. A un principio, allá por el mes de marzo de 2020, en ese momento se recomendaba eso. Ustedes recordarán también que le decían, no, mire, cuando llegue a la casa, quítese su ropa y tenga una ropa limpia ahí y se va inmediatamente a bañar. Otra cosa que no ha demostrado que prevenga. El que las mujeres o algunos hombres que tienen pelo largo se coloquen gorros para evitar, tampoco es una medida que funcione, ¿vea? Porque lo decimos nosotros en sentido figurado, medio en broma, medio en serio, el virus no es una pulga o no es un insecto que se nos pegue, ¿no? Claro. Y que ahí vaya y que después vaya a saltar a otra cosa, ¿no? Entonces todo este tipo de medidas ya demostraron que no funcionan. Y debemos mejor reforzar las que han demostrado que funcionan, como las que ya mencionamos, ¿no? Doctor, ¿cuál es la forma en la que se da la mayor cantidad de transmisiones? Por vía aérea. Incluso si yo estoy con una persona a menos de 2 metros, sin mascarilla, y yo tengo el virus, con solo hablar, y sobre todo por un tiempo mayor a 15 minutos, la probabilidad de que yo infecte a la otra persona es grande, ¿no? Entonces, antes, al principio se decía que solo a través de estornudos, ¿verdad? Pero hoy con solo hablar, ¿verdad? Nosotros eliminamos, las personas que están infectadas eliminan partículas virales que son muy partículas respiratorias que nos ingresan por la nariz, o incluso que nos pueden contaminar la mucosa, la conjuntiva ocular y por ahí infectarnos. Entonces, es vía aérea y no es por alimentos, por la ingestión de alimentos contaminados, no es por otros métodos de transmisión, pues, sino que de esa manera. Doctor, le queremos agradecer que nos haya venido pues a dar luz sobre este tema, porque consideramos que siempre es importante escuchar a los expertos y poner también a disposición sus conocimientos de los ciudadanos que sintonizan Noticiero Hechos, porque decíamos, este es un tema que no está cerrado, la pandemia continúa, hay mucha gente que está pasándola muy mal en los hospitales, sabemos que hay gente también que está en condición crítica en algunos centros de atención, y por eso es importante que escuchemos los consejos que puede dar alguien que se mueve en el campo de la medicina y que está directamente viendo pues a los pacientes que están enfrentando la enfermedad. Doctor, muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. No, gracias, Manuel, un placer. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos.